Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Nuevamente, Carlos Luya ha tenido la gentileza de acompañarnos y vamos a continuar conversando sobre la evolución de una escuela del pensamiento económico latinoamericana que ha sido totalmente descuidada por la academia y que tiene que ver con la cuenca del Río de la Plata. En realidad se tratan de desarrollos más o menos coincidentes, aunque formalmente no hayan tenido una continuidad institucional o ni siquiera una revista que normalmente suele ser un journal académico que es lo que corresponde, digamos, en la tradición occidental, ¿no? Carlos es autor de varios libros, uno de ellos muy importante sobre la relación entre Gesell y Keynes, y es director del Instituto de Estudios Gesselianos. Muchas gracias, Carlos, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Pedro. Muy contento, como siempre, de estar acá en esta reconstrucción, en esta difusión, en un momento que América lo necesita y que estamos recobrando mucha información también, quizás gracias a la tecnología que nos permite recabar información y conectarnos, ¿no es cierto? Y ahora tenemos que agarrar potencia a todo esto como lo estamos haciendo y también lo estás haciendo vos, Pedro, con los trabajos fantásticos, las invitaciones que haces y esta oportunidad que nos das para sacar todo esto a la luz. Y en este caso es una reconstrucción del pensamiento latinoamericano, ¿no es cierto? Que también va más allá de izquierdas o derechas o arriba y abajo, sino que es un tema de identidad americana. Eh, Cuando hablamos de la escolástica española, también en la entrevista anterior, vimos el antecedente que existía y se estructuró una escolástica indiana en América previa a la española. Por lo tanto, podemos hablar de un pensamiento, si bien obviamente de origen español-europeo, con una influencia andina importante y previo a la llamada colonización de América, digamos, y a la evangelización y demás, por supuesto que había civilizaciones muy importantes en América, que además tenían de sus estructuras políticas y productivas culturales, sociales, económicas, tenían estructuras económicas y podemos sistematizarla en lo que se llama economía de la reciprocidad andina. ¿Sí? Esto, la economía de reciprocidad es algo muy conocido, pero yo creo que después fue permeando el pensamiento de América del Sur y americano en general. Recordemos que Estados Unidos tiene muchas, de Estados Unidos del Norte, ciudades con nombres españoles, porque en realidad era territorio ocupado por España y eran los reinos de ultramar, digamos, no eran colonias, sino reinos para España en aquel momento de los Habsburgo, Florida, California, Texas y todos los conventos, colegios y demás, previo a la existencia de los Estados Unidos, marca una civilización americana muy importante. Francia también era católica, con lo cual la presencia inglesa era muy minoritaria, ¿no es cierto? Muy minoritaria. Todo Canadá era francés, todo el centro oeste también era francés. Y esto lo digo porque es importante cómo permea esta cultura y para lo que vamos a decir ahora, existe una corriente preexistente a la anglosajona y a la economía moderna que la hemos dado en llamar del Río de la Plata solamente porque hablamos de Silvio Gesell y varios autores que estuvieron en la independencia argentina de nuestros países, pero acá tenemos que hablar de Artigas y de todos los pensamientos americanos. Alguien que quiero destacar también de Uruguay es Metol Ferré, ¿no es cierto?, que era el filósofo del Papa, que ustedes recordarán del Papa Francisco, y hablaba de la nación latinoamericana, de nuestro Pero tronco común en ubiquémonos un poquito religión, en en el tiempo, cultura y en Carlos, idioma, porque todos hablamos español. esperemos un poquito en el tiempo porque Metol Ferré falleció hace solamente un par de décadas. Valdría la pena ubicar un poco la secuencia Claro, histórica. por supuesto, por supuesto. Murió hace un par de décadas, solamente quería rescatar a su filósofo y su estructura de pensamiento que coincide con la que estamos presentando acá histórica, que tiene 400 años, nos remitimos a la entrevista anterior, eh, en donde hablamos para retomar y llegar a un gran presidente argentino que es Carlos Pellegrini, que es el autor y quien llevó adelante la ley de reforma monetaria en 1899, tan importante, negada y desconocida por la academia, por el mainstream, por las universidades, y desconocido para el gran público, incluyendo a los dirigentes empresarios y políticos de acá y del exterior, es que la llamada reforma torquiniana, que es la reforma de Silvio Gesell, fue aprobada por el Congreso el 4 de noviembre de 1899 bajo el número 3871. ¿Y qué Esa decía fue esa una propuesta de reforma? Silvio Gesell de cinco artículos
que básicamente, atento a la fuerte apreciación del peso durante los 10 años previos, que había un sistema de convertibilidad con la libra esterlina basada en oro, qué casualidad, similar a la convertibilidad de Cavallo, ¿no? 1 a 1 con el dólar de los 90, tuvimos otra convertibilidad noventista, que Carlos Pellegrini adopta, siendo, ahora voy a explicar rápidamente, vicepresidente después de una revolución, el presidente Juárez Selman presenta renuncia, asume Carlos Pellegrini ante una gran crisis que fue la crisis Baring, que hubo una hiperinflación y una gran devaluación descontrolada, se adopta la paridad y el patrón oro y la convertida con la libra inglesa, que duró 9 años, poco menos, y ante la tremenda apreciación del tipo de cambio, la deuda, el déficit, todo lo que hemos visto que pasa con los regímenes de convertibilidad y las políticas monetaristas, en aquel momento estaba Silvio Gesell en Buenos Aires, junto con otros pensadores, y se dieron cuenta que íbamos al desastre. Es decir, se estaba entrando en un proceso deflacionario, producto de la escasez de moneda, que ahora voy a explicar, y la adopción del rígido patrón oro. Es así que la Argentina entra en una nueva era a partir de esa devaluación, justo terminando, fíjate vos, el siglo XIX, por la cual esa ley dispone la devaluación del peso argentino en un 127% respecto a la libra y al patrón oro, y pasó a valer de un peso oro 2,27 pesos moneda nacional. Eso realmente fue una explosión de actividad económica y de exportaciones que permitió a la Argentina, gracias a esa devaluación, duplicar sus exportaciones y su PBI en 10 años. Pero fue tan explosiva el crecimiento, porque además eso genera un superávit fiscal, no hubo deuda, se canceló la deuda desde la época de Rivadavia, la famosa deuda de la crisis de la Casa Baring, y además empezó un gran proceso de inversión y de infraestructura en puertos, sobre todo en trenes que ya venía anteriormente, y una gran Para inmigración nuestra europea que audiencia, se pudo explicar. para nuestra audiencia, sobre todo de acá del Ecuador, es muy importante que la deuda que adquiere Rivadavia con el Sí, Banco Barings es una deuda que, a diferencia de la que pasó en la Gran Colombia, que tuvo que adquirirse para librar las últimas batallas de la independencia, digamos, ese fue el pretexto. En el caso de Argentina era solamente para quedar bien con los ingleses, es decir, era solamente por las conexiones internacionales. sí. Pero lo que tienen en común es que tanto la deuda externa fundadora de Argentina como la fundadora de los países de la Gran Colombia jamás llegó a nuestros países. Es decir, creo que llegaron cuatro No, reales porque todo lo demás se quedó en el camino, en sí, comisiones, en sobornos, etcétera, etcétera, ¿no? sí, exacto. Y quiero agregarle a eso que se prestó 1 millón de libras. Pero además de lo que vos decís, el oro nunca llegó al Río de la Plata, de lo mismo de haber sido en la Gran Colombia, pero además pidieron un pago por adelantado, entonces ya se cobraron intereses y capital, por ahí el 20, el 30%, ¿me entendés? Como adelanto, más comisiones, gastos, bueno, él llegó en letras que había que girar contra comerciantes ingleses, más o menos del 1 millón de libras llegaron 400.000 libras a Buenos Aires, de los cuales en gran parte fueron giradas a importaciones de los ingleses y demás. Bueno, esto es lo que acabas de describir, fue pagado casi 100 años después a partir de esta reforma monetaria que permitió aumentar las exportaciones de Argentina y cancelar deuda, y tuvimos un superávit gemelo en ese momento de comercio exterior, de balanza comercial y fiscal. Y entonces, investigando esto, que no ha sido muy investigado, como dije, tenemos este libro de Keynes y Hessel, y investigando en Alemania con economistas hesselianos alemanes que nos proporcionan información, y después conectamos a la familia Hessel en Argentina. Relativamente hace poco tiempo conseguimos que le donen la biblioteca de Silvio Hessel original a la ciudad de Villa Gesell, que está en el campo. Eso es extraordinario porque de casualidad los pudimos ubicar. Estaba todo en un barrio de Mayo y estaba todo tirado por el piso, papeles, libros, una biblioteca enorme, la original. Vos imaginate, Pedro, que ahí nació el keynesianismo. Están todos los libros, toda la biblioteca de Silvio, con bustos de Silvio Gesell, porque en Alemania fue muy famoso, era casi una religión la de Silvio Gesell, lo seguían muchos fanáticos, incluso Keynes. Keynes en el Tratado General, acordate que hablaba que Gesell despertaba un fervor semi-religioso, y vos cuando lo lees te entusiasma mucho con las cosas que explica, y eso hizo un movimiento europeo muy grande que impacta después en Londres, y Keynes le dedica en su Tratado General un capítulo entero
a Silvio Gesell y es el economista más mencionado por Keynes en su teoría general, ¿no? La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, el libro más importante de economía del siglo XX y el que más habla de Gesell y habla de muy pocos economistas. Y es increíble que nadie se haya ocupado de este tema, tanto en Argentina como en América, como en general, lo cual nos lleva a pensar por qué, ¿no es cierto? Eso lo podemos hablar después, pero bueno, siendo que era parte de nuestra historia, lo investigamos, encontramos a la familia, tenemos biblioteca, cantidad de documentos todavía sin identificar y clasificar que han sido donados al municipio y al Museo Histórico y están en exposición en Villa Gesell, en la provincia de Buenos Aires, en la costa, muy lindo lugar. Por suerte ahora tenemos un lugar físico para poder identificar con esto. Entonces vuelvo a Carlos Pellegrini y a la reforma monetaria de 1899. Carlos Pellegrini, siendo presidente, vicepresidente y asume la presidencia, ante la crisis Baring de la deuda, tiene que adoptar la conversión con el oro y se dan cuenta que el país entra en una deflación, en una gran crisis, en una gran recesión, y la base monetaria estaba congelada hacia 10 años. Se traían inmigrantes europeos, se expandían las redes ferroviarias, se creaban pueblos cada 100 kilómetros en La Pampa, que era un desierto, en el país estaba deshabitado. Vos pensás que tenía menos de 1 millón de habitantes para 1850, después fue 1.700.000 para la década del 60 y para principios del siglo XXI ya eran 4,5 millones de personas asimiladas, muchas no hablaban castellano. En Buenos Aires se dice, me lo contaba mi abuelo, que de origen francés, mi bisabuelo, que 3 de cada 4 habitantes no hablan castellano. Es decir, era bastante caótica también la situación. Y entre esos 10 años, 1890 a 1900, la base monetaria quedó fija en 300 millones. Se traían inmigrantes, se creaban pueblos, pero no se les daba el insumo para producir, o sea, el dinero. Estaba en una convertibilidad estricta. Y además de la recesión se empezaba a producir deflación. Había casas Pero en la ciudad de La la Plata. reforma devalúa en más del 100%, pero sigue manteniendo la convertibilidad, ¿verdad? Sí, lo que ocurre acá es que se abandona el patrón oro en el sentido que venía siendo históricamente sostenido por la escuela clásica inglesa, que era un sistema de convertibilidad donde el oro daba valor a las cosas y se ocupaba la teoría del valor que ahora vamos a mostrar, era la que sostenía la economía científica. Y a partir de las obras de Silvio Gesell, escritas a fines del siglo XIX, que dan origen a esta ley y posteriores, se pasa de la teoría del valor, ¿sí?, a la teoría de los precios. Esto es muy importante en la macroeconomía, que ahora le voy a explicar, pero donde el precio de las cosas o el valor de las cosas las daba el oro, acá se cambia, se hace una inversión del concepto y es el Estado el que a través de una ley dispone cuánto vale el oro y cuánto va a valer su divisa nacional, el peso del Estado. Entonces, en valer de 1 peso va a valer 2,27 y así se produce una reactivación de la economía nacional, se monetiza fuertemente la economía y, como dije, en 10 años se duplica el PBI. Esto es importante, Pedro, porque además de aumentarse las exportaciones en menos de 15 años casi 4 veces, esto hace que una gran cantidad de oro y divisas ingresen a la Argentina, produciendo un crecimiento muy acelerado y tan importante y tan poco conocidos en Argentina, donde reina el neoliberalismo, el monetarismo y el desconocimiento de la historia económica. Bueno, no se ha estudiado con precisión, se hacen generalidades. Vemos en las obras de Silvio Gesell, en la cuestión monetaria argentina, publicada en 1898, después en 1909, escribió uno sobre la plétora monetaria argentina, donde señala que Argentina en ese momento y en virtud de la reforma logra acaparar más oro en la caja de conversión de la Argentina que el existente en las bóvedas del Banco de Inglaterra de Londres. Esto fue algo extraordinario. Y Keynes, el mismo John Maynard Keynes, en su Tratado de la Moneda lo reconoce cuando escribe en ese libro, si vos te fijas lo vas a encontrar, no recuerdo ahora la página, dice efectivamente que la Argentina había logrado acumular reservas por una mayor cantidad que el mismo Banco de Inglaterra. Tenía más reservas en ese momento que el resto de los bancos centrales en el mundo, lo cual generó un impacto tremendo, porque ¿qué pasó? Ahora, Buenos Aires con la caja de conversión se convirtió en el centro financiero del sistema, supuestamente porque tenía más oro que los demás bancos centrales, repentinamente fue así. En 1907 se genera una gran crisis en la bolsa de Estados Unidos y Argentina
le presta más de 100 toneladas de oro a Estados Unidos, o sea que el que tenía deuda externa era Estados Unidos y Argentina era acreedor externo de los Estados Unidos por más de 100 toneladas de oro. También figura en las obras de Silvio Gessi y algunas otras. No sabemos si ese oro finalmente volvió, pero fue para sufragar la crisis de la bolsa de 1907 de Estados Unidos, de Wall Street, que fue salvada por el oro de la Argentina y por JP Morgan, que dio origen después a la necesidad de la Reserva Federal y todo lo que se armó en 1913 para conjugar crisis como la de Para, 1907. para nuestra audiencia, tanto la recesión, tanto el crash de 1897 como el de 1907, tiene fuertes sospechas de que fue provocado por Morgan y su clique, ¿no? Sí, afirmativo. Por eso te digo que esa cantidad de oro que pasó en la Argentina a Estados Unidos, no sé si alguna vez volvió, ¿viste? Eh, Eso hay que investigar porque fue así. Ahora, Keynes menciona esto de la cantidad de oro que había en Argentina en ese momento. Vos pensás que Gran Bretaña tenía el 60% de sus inversiones overseas, o sea, de ultramar, en el Río de la Plata. Básicamente Argentina, Uruguay, ¿no es cierto? Y en la zona, 60% y también de sus créditos, con lo cual Argentina era muy fuerte y como deudor e impactaba mucho en Gran Bretaña esa relación, porque exportábamos commodities y demás. Con lo cual, todo ese estudio y análisis económico se empezó a hacer en ese momento. Y vinieron economistas de Estados Unidos, de Inglaterra y de Alemania, que están documentados en el libro que te mencioné, y se empezó a estudiar cómo fue este proceso, cómo funcionaba la balanza de pagos, la balanza comercial, el tipo de cambio y la tasa de interés. Todos estudios macroeconómicos que hasta ese momento no se habían llegado a realizar porque en realidad había una convertibilidad automática entre todas las monedas y el oro, donde la libra esterlina respaldada en oro era el patrón universal y la conversión automática. Por lo tanto, no Cuéntanos, había un estudio Carlos, sistemático de eso. cuéntanos por favor, la Argentina crea su banco central recién en 1935 como un banco central privado y lo nombra a Raúl Prebisch como director, gerente. En estos años Sí, de las crisis, sí. 1897, 1907, ¿qué banco operaba como banca central del gobierno dentro de la Argentina? Entiendo que el corresponsal fue siempre Barings, ¿no? Sí, era el principal de todos, exactamente. Había bancos alemanes, franceses, belgas, también no eran solamente los ingleses, con lo cual Argentina tuvo un juego político. Y quiero señalar que la reforma torquiniana fue impulsada por el economista alemán argentino Ernesto Torkins, del grupo Torquins, muy importante acá, y como eran de la misma extracción alemana, eran amigos, estuvimos con la familia Torkins y Silvio Gesell iba a la casa de Torkins. Torkins es un empresario importantísimo en Argentina, en la historia argentina, súper conocido, poderoso, que después creó bancos, y Torkins eran amigos personales. De ahí viene la reforma torquiniana de la devaluación. Y era la mano derecha del presidente argentino Julio Argentino Roca. Era quien le ponía a los ministros de Economía, eran quienes manejaban la economía, y la espada política de Roca era Pellegrini, que es el que defendió la ley en el Congreso en 1899. Y es interesante porque Pellegrini, quien fue el que puso la conversión 1 a 1, después defendió la salida de la conversión y la convertibilidad 9 años después, haciendo la devaluación a 2,27 a 1. Se dieron cuenta y actuaron bien y no terminaron como Caballo con el corralito, con un desastre como fue la Argentina en el 2001, que cerraron los bancos, colapsó el sistema bancario y monetario y no devolvieron los depósitos con grandes confiscaciones de los depósitos al público, a los bancos y a las empresas. Un desastre. Bueno, esto se resolvió mucho más sabiamente porque en ese momento estaban Gesell y Torkins y fueron escuchados. Y vos fíjate cómo tropezamos con la misma piedra y que en la Argentina, seguramente en otros países nuestros, no se estudia el pasado. Es una vergüenza que no se estudie y hayamos hecho la crisis vergonzosa que pasó en el 2001, habiendo dado la solución antes al keynesianismo 100 años exacto antes. ¿Te das cuenta? ¿No? Qué ironía. Es importante entender la falta de pensamiento y de estudio y de conocimiento de los profesionales y de la Academia Nacional de Ciencias Económicas en forma, viste, muy lamentable realmente de lo que son nuestros académicos y las universidades también, evidentemente, porque están muy ideologizadas por algún motivo o por otro y siempre se terminan repitiendo los contenidos y falta estudio científico, lo habrás visto con Guillermo Andró también, sobre estos temas. Volviendo entonces a aquella época de Carlos Pellegrini y un poco también a tu pregunta,
el Banco Central se crea en la Argentina en 1935, pero era un banco mixto, 50% privado, 50% público, su primer gerente Raúl Previs. En aquel momento, en la Caja de Conversión, el centro del sistema financiero era el Banco de la Nación Argentina. Era un banco estatal, público, del Estado, y tenía un juego con la Caja de Conversión, que era una institución aparte creada por una ley, ¿sí? En 1891 la Caja de Conversión era donde se guardaba el oro que respaldaba la base monetaria. El Banco Nación era el agente financiero de la Caja de Conversión y funcionaban como un banco central ambas instituciones. El Banco Nación era el agente de redescuentos y el que hacía la conversión, y la Caja de Conversión la que guardaba el oro y hacía la conversión con los pesos. Así funcionó y bastante bien, porque te cuento otra cosa que no se sabe de la economía argentina de esa época, es que tuvimos medio siglo, Pedro, 50 años sin inflación. No sé si sabías o lo hemos hablado. Desde 1891 que azota el patrón oro y empieza la recesión, básicamente en 1895 hay cero inflación, hasta 1948, 1949 en la Argentina no hay inflación, 1947 aproximadamente, donde empieza a haber una lenta inflación que después se fue incrementando y se aceleró después del golpe 55 con la Revolución Libertadora, que hizo un ajuste neoliberal en ese momento. Con el primer peronismo empezó la inflación y se agrava después cuando Raúl Previs lamentablemente cambia un poco sus posiciones desarrollistas por más neoliberales y se producen ajustes que generan inflación en Argentina. Pero eso ya es harina de otro costal, es más moderno. Volviendo a nuestra época, el Banco Nación era el centro del sistema y como te dije, hubo 50 años sin inflación y de hecho Argentina abandona la conversión ahora, el tipo de cambio que estableció el Estado. El Estado decía cuánto valía el dólar y no los mercados internacionales, eso es importante, hasta la Primera Guerra, y cuando se vuelve a retomar la conversión en el gobierno de Irigoyen y de Alvear en 1927, el tipo de cambio es el mismo, 2,27. Y no hay inflación toda la década siguiente, pues vino la Gran Depresión y los acuerdos. O sea que eso es importante conocerlo. Ahora bien, segundo tema, científicamente, ¿qué ocurre acá? Bueno, abandonamos el patrón oro. ¿Cuánto valen las cosas, Pedro? ¿Lo que dice el Estado? ¿Cómo es? ¿El tipo de cambio? No, hay que crear otro sistema. ¿Y qué propone Hensel? Ah, bueno, hay que medir los precios de la economía, porque nosotros tenemos que regular la cantidad de moneda, el Estado, de acuerdo a si es necesario emitir moneda para que funcione la economía y no se ahogue o no caiga en deflación, o retirar moneda del mercado cuando hay inflación y está sobreemitido. Tengo que regularlo. ¿Cuánto sé cuánta moneda hay? ¿Cuánta moneda hace falta? Tengo que empezar a medir, tengo que empezar a generar una metodología. Y él propone el índice general de precios, Pedro. Vos podés creer, y lo tiene en su gran obra, que es el orden económico natural por libre tierra y libre moneda. Por eso hablamos de la Escuela Económica de Río de la Plata, que viene de los Habsburgo, la escolástica indiana y española, que ya has escuchado, porque el sistema de libre tierra es un sistema de rentas que es distinto al régimen de impuestos, y el sistema de libre moneda es un sistema de moneda sin interés, para evitar la usura y la concentración financiera. Eso se llama equilibrio natural u orden económico natural. Y tiene que ver con el derecho natural de nuestra vieja tradición, no solo de los Habsburgos, sino cristiana y católica, ¿no? Y del Antiguo Testamento, como ya conocimos. Retomo entonces históricamente donde estamos para explicar por qué Hessel crea, y esta es la importancia de Hessel, entre otras que tienen que ver con este tema, técnicamente, cómo se mide el valor del dinero y cambia el sistema del término valor por el término precios. Y dice, ya no hay más valor, hemos detectado la defunción del valor, la teoría del valor es acientífica. Ahora lo que vale es la teoría de los precios y el precio es lo que regula en la economía y tengo que medirlo porque el valor es una fantasía, es una superstición, dice. Lo que sí existe, se puede medir, es el precio. Por lo tanto, las cosas tienen un precio, no un valor. Y tengo que medir los costos y los precios de la economía y crear el índice general de precios Bueno, al consumidor aquí tengo y mayorista. que alegar, Y ahí es donde empieza todo el régimen. Carlos, aquí tengo que alegar que estoy afónico para no entrar a discutir este tema, pero me parece muy importante. Sigue, por favor. Bien, entonces dice, bueno, yo tengo que medir cuánta cantidad de moneda necesito en la economía para que funcione y tengo que retirar cuando sobra o inyectar cuando falta. Y crea
otro concepto más que hasta ese momento no había estudiado sistemáticamente, que con vos lo hablamos bastante, que es la velocidad de circulación de la moneda. Y dice, para evitar tener que imprimir o retirar moneda, inflación o deflación, lo que tenemos que hacer es, y esto es insólito, lo que se le ocurre a él en ese momento, a nadie se le había ocurrido, es medir la velocidad de circulación de la moneda. Cuanto más transacciones tengo por unidad de tiempo, más cantidad de PBI voy a tener por unidad de tiempo. No necesito emitir o prestar a interés. Yo lo que necesito es que la moneda circule para que haya más ventas y más compras, más compra-venta por unidad de tiempo, por lo tanto, más ocupación de factores, por lo tanto, mayor empleo, mayor inversión, mayor actividad económica, y voy regulando la velocidad de acuerdo a la capacidad de producción de la economía o del empleo y demás. Pero no emitir o el apalancamiento bancario o el préstamo de interés porque genera concentración financiera, tanto la tasa como la forma del apalancamiento. Porque, bueno, empíricamente se había medido eso. Y el oro genera codicia y escasez. Él escribe un capítulo y un libro que se llama Oro o Paz. Anticipa la Primera Guerra Mundial y anticipa la Segunda Guerra Mundial, con toda exactitud en fechas y todo. Dice, si no modificamos este sistema del oro, que es escaso y no alcanza para todos, vamos a ir a una guerra. ¿Y qué queremos? ¿El oro o la paz? Y para tener paz tenemos que ir a un sistema monetario liberado, sin interés y con macroeconomía que defina los precios. Por eso Keynes Vamos, después se monta en Gesell vamos para su despacito sobre este teoría. tema que me parece que vale la pena que nuestra audiencia oiga el argumento con detalle. Bueno, desde la escuela de Salamanca ya venía, luego lo toma Hume, ya venía la idea de la teoría cuantitativa del dinero, que luego es formalizada aritméticamente, digamos, ¿no? Pero básicamente lo que dice es Sí, que la sí, masa monetaria por la velocidad de circulación es igual a los precios por las cantidades, ¿no? Por un lado, fuentes, por el otro lado, usos sí, de la moneda. Entonces, lo que estabas diciéndonos, por favor, sí, repítenos los mecanismos. A ver, diferencia. ¿Cómo es que, a diferencia de la teoría monetarista, en el planteamiento de Gesell, que luego es retomado por Keynes, aunque luego también Keynes recula, hay una endogeneidad en el tema de la sí, moneda vinculado al funcionamiento de la economía real? sí, La moneda no es solamente un velo, sino que este es un sistema monetario de producción. Si no hay moneda, no se puede producir en el capitalismo. Entonces, lo que hay que hacer es que aumente el tamaño de la torta. Cuéntanos ese primer detalle, por favor. Vamos despacito en esto. sí. Sí, exactamente. Bueno, así es definido, bien precisado el encuadre. La teoría cuantitativa, como bien explicás, que se había instalado en ese momento, es la que vos señalás. Precio por cantidad, es decir, la cantidad de bienes y servicios de una economía que yo tengo, puedo medir la cantidad de precios y servicios de bienes y servicios. Si yo lo multiplico por el precio, me da cuánto vale todo lo que tengo, y eso es el PBI, ¿no? El Producto Bruto Interno en un año, es la cantidad de bienes y producidos, por supuesto, en una economía en un año, y vengo el precio de cada uno, ahí tengo el PBI. Y eso es igual, es una equivalencia, y acá está el descubrimiento de Gesell, que el mercado de bienes y servicios, bueno, es igual a Q, perdón, P por Q es igual a velocidad de circulación de la moneda por M. M es la masa monetaria impresa por el Banco Central o existente en la economía. Es decir, que precio por Q, que es precio por la cantidad de bienes y servicios, es igual a M por B. M es la masa y la cantidad de dinero, ¿no es cierto? La masa de dinero que hay en una economía, la cantidad emitida, o sea, la base monetaria, por la velocidad de circulación de esa moneda dentro de la economía endógena. Efectivamente, la base monetaria, que es la masa monetaria, yo tengo que medir cómo cada uno de esos billetes se va moviendo dentro de la economía, si se acelera, si se deposita, si se retira de la circulación y se guarda bajo la almohada en los colchones o en los bancos, si la plata no sale de los bancos, tengo una recesión, si sale de los bancos se empieza a mover la economía, todo eso se regula con la tasa de interés. Y es así como llegamos a la economía moderna, donde a través de la tasa de interés regulo cuánta cantidad entra, me inyecto en la economía o cuánta cantidad saco para parar la economía, siempre con la tasa de interés. Y Gesell dice, no, 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 eso es un error. Eso dice Keynes. Y Gesell dice, no, lo que hay que hacer es regular la velocidad de circulación de la moneda, es decir, el otro factor, no M con la tasa de interés que sube y baja M, sino M es constante siempre. Lo que tengo que regular es la velocidad de circulación, más rápido o más lento.
y no necesito la tasa de interés. Y para regular la velocidad de circulación, lo que yo tengo que hacer, y acá viene la genialidad que él inventa, es la oxidación del dinero, la famosa oxidación o tasa de interés negativa. Yo tengo un dinero, ¿no?, que ahora vale 100, pero a fin de año va a valer 94, 6% anual. Eso quiere decir medio punto por mes. Vamos a poner un punto por mes para redondear. Quiere decir que a fin de mes yo voy a tener un 1% menos. Entonces, si yo no uso el dinero, se me desvaloriza. Entonces la gente lo usa. ¿Y con eso qué hago? Estimulo la demanda. Por lo tanto, la producción, la oferta, el empleo, la inversión y la recaudación fiscal. Bueno, El círculo haciendo de abogado virtuoso. del diablo, la pregunta sería, Carlos, ¿en qué diferencia el tema de la oxidación al tema de la inflación? Es decir, con la inflación Muy también bien. tu salario va bajando día por día, ¿no? Eso es la desvalorización monetaria, que no es lo mismo que la tasa de interés negativo. ¿Por qué? Que es la gran diferencia entre inflación y oxidación. Porque la inflación supone, como ya sabemos, que es un proceso de la desvalorización monetaria constante y acelerado de desvalorización de la moneda o aumento de precios en la economía. Eso no pasa con la oxidación, porque los precios no aumentan, se mantienen siempre igual. Esa es una primera diferencia. ¿En qué consiste la diferencia? En que en la inflación el Estado emite moneda, los bancos emiten y dan créditos y empiezan a generar agregados monetarios, o, para simplificar, a emitir dinero a una tasa de interés. Entonces, regulando, subiendo o bajando la tasa de interés, van agregando dinero y esa cantidad de dinero finalmente termina generando inflación, porque aunque yo la retire porque aumento la tasa de interés, esa tasa de interés hay que pagarla, Pedro, es más moneda. Entonces, si yo tengo 100 pesos al 10%, quiere decir que a fin de año, en vez de 100 pesos, voy a tener 110 pesos. Cada vez voy a tener más. Y se capitalizan los intereses. Con lo cual, si el PBI se mantiene estable, obviamente, se empieza a desvalorizar la moneda, porque necesito más moneda por la misma cantidad de bienes, por la tasa de interés genera inflación. Eso dice Hessel. Y en la experiencia de todo el siglo XX hasta hoy, hemos podido acreditar que la tasa de interés genera inflación, y más en países como Argentina o los latinoamericanos, donde no la podemos manejar, porque además está el tema del tipo de cambio y demás. Pero en la Pues economía elabora, por endógena, favor, Carlos. Este es el punto que me parece que para nuestra audiencia hay que ser muy pedagógicos. ¿Cuál sería la diferencia y cómo operativamente logras que aumente la velocidad de circulación del dinero, aumente la actividad económica, sin que aumenten ni los precios, ni que tengas que manipular el tipo de interés o la masa monetaria? sí, correcto. Entonces, como alternativa a esto, como bien decís que acabamos de explicar, la tasa de interés y la inyección de dinero, que a la larga produce inflación, dice, no, momento, dejemos la base monetaria sin mover, saquemos la tasa de interés y saquemos el apalancamiento financiero. Paréntesis, que ya vuelvo a lo que me preguntaste. La nacionalización de los depósitos de Juan Domingo Perón, que fue la nacionalización no de los bancos, sino de los depósitos, hizo que la base monetaria tuviera un encaje del 100%. ¿Sí? Fue el proyecto Gesell y tenemos el documento que publicamos en nuestra página de Facebook, creo que te pasé para publicarle a tu audiencia las redes sociales, está el Instituto Gesell, la página web, pero después está la página de Facebook, y en la página de Facebook hemos publicado el documento firmado por Juan Domingo Perón, recibiendo el proyecto de Gesell de la familia Gesell, agradeciendo 3 veces el proyecto monetario que después lo implementó él, nacionalizando el Banco Central, pero después nacionalizó los depósitos, por lo cual todos los depósitos y los bancos privados terminan siendo sucursales, meras sucursales del Banco Central, y encajó al 100% la base monetaria, quiere decir que no había Para multiplicador nuestra bancario. audiencia, este tema de la reforma monetaria con el encaje del 100% atraviesa todo el espectro político y todo el espectro de las escuelas del pensamiento económico. Y allí encuentras desde posiciones de izquierda, posiciones anarquistas, las posiciones de la escuela de Chicago anterior a Milton Friedman. Esta propuesta de reforma monetaria con 100% de encaje fue en los años 20 y en los años Banca 30 del siglo Simons, anterior, ¿sí? Y también sectores de la escuela austríaca, ¿no? Que plantean que la solución para evitar los ciclos y para evitar la inflación sería un encaje del 100% sobre los depósitos, con lo cual no habría creación bancaria de dinero, o sea, no habría creación secundaria de dinero. claro, multiplicadores bancarios. Exactamente. La banca Simons de Chicago y la austríaca, perdón, en realidad
son el proyecto de Silvio Gesell, que lo escribió y lo publicó en Buenos Aires en 1907. Y ya él, en sus libros, como El orden económico natural, propone, y por eso ellos no citan a Silvio Gesell, porque no les conviene, y lo toman como algo auténtico, original de ellos, porque es de Estados Unidos, los otros porque son austríacos y son bárbaros porque son europeos, los norteamericanos, pero fue un proyecto de América Latina, y que además por primera vez en el mundo también se puso en América Latina, porque el único país del mundo que lo hizo fue el gobierno de Perón, y que anduvo muy, muy bien esa nación. Nunca más se hizo en el mundo, fue una única experiencia. Y de la cual no se estudia y no se habla, porque no conviene. Ahora resulta que la banca de Simon, porque es un nombre canchero, porque es norteamericano y de Chicago, o los austríacos que son unos fenómenos, pero no, Hay eso que es recordar nuestro que ese y fue se uno de los aplicó de las primeras medidas exitosamente. que las primeras medidas que se tumbó la revolución, llamada Revolución Libertadora de los militares que bombardearon a los civiles en la Plaza de Mayo en 1955. Sí, exacto. Bien, dicho esto entonces, vuelvo, y es importante anotar también lo de la banca Simons, que en realidad es la banca geseliana, ellos la quieren privada, Gesell lo proponía estatal porque es una revolución pública, pero fue lo que hizo. Eh, Tiene por objeto, y vuelvo a la pregunta inicial, regular la velocidad de circulación del dinero, porque si yo tengo una banca encajada al 100%, ¿no es cierto?, sin reserva fraccionaria, sino con 100% de respaldo, no puedo emitir. ¿Y cómo funciona el sistema? Se paraliza, no puedo prestar, no hay tasa de interés, nadie te lo explica. Bueno, yo te lo explico, Silvio Gesell lo explica. Y entonces digo, bueno, tengo una base monetaria firme, fija, lo que tengo que hacer es que el dinero circule, porque si no circule se cae la economía, se paraliza, nos morimos. Entonces tengo que empujar a que el dinero circule. ¿Y cómo lo empujo? Le pongo una multa, y una multa que retiene dinero del 1% mensual. Entonces lo voy a gastar. Y ahí empiezo a mover la base monetaria. Empiezo a mover la base monetaria y le puedo acelerar el movimiento si lo oxido más, o desacelerar si lo oxido menos, y bajo la tasa de interés negativa a 0, a -5 o a 12, y voy regulando la velocidad de circulación del dinero con la tasa de interés negativa o el régimen de oxidación o de multa, porque en realidad es una multa para la retención del dinero, porque se supone que el que Esto retiene es el dinero importante está perjudicando aclarar a la que sociedad, en el a la gobierno de comunidad. Perón, esta oxidación no operó. Cuéntanos cómo funcionó cómo aplicó No, efectivamente. sí, sí, no, no hubo oxidación, pero hubo una nacionalización de los depósitos y hubo una tasa de interés baja, firme, controlada, aunque justamente por mantener una tasa que no superaba el 2-3%, se mantenía estable, era un dinero barato, creció mucho la economía, también hubo un proceso inflacionario y hubo una tasa de interés negativa en ese momento, ¿sí? Por motivo de que después hubo una aceleración inflacionaria. Entonces la tasa resultó negativa respecto a la inflación y se tomaban más créditos, ¿no? Lo cual, bueno, generó un proceso después de apreciación del peso que lo podemos hablar en otro momento, pero generó después en el tema de Perón una pérdida muy importante de reservas que tenían de la Segunda Guerra, del oro y de Inglaterra, que cometió un default con Perón, que nadie habla de eso, que fue decretar la inconvertibilidad de la libra esterlina, que fue uno de los default más importantes en la historia de Gran Bretaña, que decidió no pagarle la deuda externa a la Argentina. Pero bueno, Dijo, eso en para realidad pasó en pagarte septiembre de 1931, ¿no? Que Argentina nos hizo eso, el correlito a todos los países latinoamericanos, entre otros, ¿no? Al mundo entero, pero sobre todo a Latinoamérica. Gran Bretaña, digamos. Sí, Sí, la pero Gran Bretaña, perdón. Después de la Segunda Guerra volvió a hacer lo mismo en 1941 y 1950, donde cuando la Argentina le fue a pedir en el gobierno de Perón la remisión del oro y la libra que correspondía, dijo, no, no, no te remito nada, vos si querés tenés una cuenta corriente y vení y comprá en Inglaterra, no, no tenés más divisas, yo Entonces, no te voy solo a pagar. permitían, Te pago no devolvieron el oro a nadie, excepto a No, Hitler, cuidado, y del oro robado a los países que invadía. Pero el Banco de Inglaterra, 4 meses antes de la guerra, el Banco de Inglaterra y el Banco de Basilea, el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, al único que le mueven el oro por ejemplo, del Banco Central Checoslovaco hacia las bóvedas, hacia las cuentas del Tercer Reich, fue justamente con esta excepción, es decir, a nadie más le hacían esos movimientos de oro. Entonces, esto de aquí en realidad es una prolongación de 1931. Inglaterra lo que hace es declarar, después de devaluar varias veces,
Primero se devalúa el oro porque pasó el patrón a el canon, digamos, pasó del mercado del bullion de Londres, de este cártel de bancos que hasta ahorita está, incluyendo el HSBC, pasa de 22 a 35 dólares por onza. Y luego se congela en ese precio con incautación en los Estados Unidos. En Inglaterra lo que hacen es declaran la inconvertibilidad de la libra esterlina y la devalúan varias veces. Cuando América Latina le pide esa plata, le dicen, no tenemos, le podemos dar, recién empiezan a entregar el corralito, digamos, dura hasta 1948, pero dice, con libras esterlinas devaluadas e Claro, inconvertibles, que solamente puede comprarnos a nosotros. a Gran Bretaña, exactamente. Exactamente. Con lo cual, bueno, sabemos lo que eso significa, el incumplimiento de los contratos internacionales y además te pagan con bienes, no con moneda, porque tenés que importar de ellos, no al precio que ellos te ponen y te consumen todo el crédito que tenías, crédito externo, con todo lo que significó para nuestros países. Bueno, vuelvo al tema velocidad de circulación, ¿no? Ya quedó presentado el tema. Entonces, en la fórmula, del otro lado de la fórmula, como dijimos, P por Q, precio por cantidad de bien y servicio, es igual a velocidad por, perdón, sí, A velocidad masa por por velocidad. masa por velocidad. Entonces, en la banca Simons, en la banca Gesell, en la nacionalización del puesto de Perón, como tenés la base firme, lo que tenés que hacer es que el dinero circule. Y es ahí donde aplicás la inyección de velocidad y el estímulo a la velocidad. Para el dinero parado le aplicás una multa. Eso es la oxidación del dinero. Y ahí está la diferencia con la inflación. ¿Está bien? Un poco respondiendo a tu pregunta. Y es importante distinguirlo porque generalmente se confunde y se ataca a veces porque es difícil de entender, es algo que no estamos acostumbrados, es algo que no se enseña y que a veces necesitamos pensarlo varias veces, porque uno que por ahí estamos en este tema, por ahí para mí o quien estamos es más fácil, pero para quien primera vez accede es muy difícil de entender y pensarlo al revés, como se nos han enseñado las cosas y comprender cómo funcionan. Pero bueno, es cuestión de tomar contacto y en la medida que uno se familiariza, se va amigando con el tema y va entendiendo a pensar de otra manera cómo es la economía natural. Porque el dinero tiene que reflejar el funcionamiento de la naturaleza y de la sociedad, dice Hessel. Porque recordemos que una de sus frases más icónicas es que el dinero es al cuerpo social como la sangre al cuerpo humano. Pensemos, Esto, la esto es sangre, tomado, esto es tomado de los keynesianos, perdón, de los fisiócratas con Quené, ¿no? eh, tenemos que entender que lo importante del dinero es la circulación. Por eso se lo llama circulante. Debe circular. Si no circula, no es dinero, dice Gesell. Es reserva de valor, es otra cosa. El dinero es transaccional. Si no hay transacciones, no hay dinero. Por eso señala la contradicción que tiene nuestro signo monetario, otro importante descubrimiento geseliano, muy importante porque lo sistematiza, que es la contradicción de las funciones entre la moneda como unidad de cambio y como reserva de valor. O es unidad de cambio o es reserva de valor. Entonces tiene tres medidas, tres funciones la moneda, como sabemos. Unidad de medida, unidad de intercambio y reserva de valor. Pero si es reserva de valor y yo pago tasas de interés por acumular dinero y por reserva de valor, conspiro contra la función de transaccionalidad a la que yo debo facilitar para que la economía se estimule. Y esa es una contradicción manifiesta que no ha sido detectada o estimulada por el sistema financiero, pero no por el sistema económico y sobre todo el productivo que desconoce la contradicción. Entonces tengo que hacer una moneda para las transacciones, serían monedas complementarias en nuestros términos o monedas sin interés para Gesell, o moneda natural, y la moneda de reserva de valor. Y dice, bueno, reserva de valor no tiene que ser el dinero, porque el dinero es un medio de transacción. Reserva de valor son los bienes, los commodities, puedo comprar vacas, campos, televisores, una casa, una fábrica o comprar acciones en el mercado de capitales. Eso es inversión. Estimulo el ahorro y la inversión en bienes físicos o productivos, no en bienes financieros. Y evito el problema de la concentración financiera, ¿Y, y y cómo, recordemos, y cómo planteaba Gesell prohibir la utilización como reserva de valor de la moneda? oxidándola. Mm. No era negocio Pero justamente de nuevo viene el abogado acumularla. del diablo y te diría entonces, es el mismo papel que cumple la inflación, pues lo que acabas de decir hace un momentito, la tasa de interés real se vuelve negativa si es que hay inflación.
No tiene que haber inflación. Justamente, yo para no estimular la acumulación de dinero, lo oxido. Cuanto más dinero acumulo, más dinero pierdo. Tengo que consumir bienes y servicios, tengo que comprar fábrica o poner fábrica, contratar empleados, gastar la plata. Y para que no haya inflación y no haya sobreemisión, tengo que retirar el dinero con un horno quemando y, en todo caso, imprimir cuando falta. Y una vez que está establecida la base monetaria, regular la velocidad más rápida o más lenta, que es lo que tiene que hacer el Banco Central, medir la velocidad de circulación del dinero. De esa forma yo puedo medir la actividad económica por la fórmula conocida, ¿sí? Entonces, si P por Q es igual a B por M, velocidad de circulación por masa de la moneda, yo despejo la ecuación y tengo que precio por cantidad, ¿no? Sobre M, que es la cantidad, es igual a velocidad de circulación del dinero. Y ahí tengo la posibilidad de medir la velocidad de circulación del dinero para que una economía sea estable, creciente, sana y generando empleo y producción en forma constante con equilibrio fiscal. Porque tengamos que pensar que cuando tengo déficit fiscal, estoy haciendo negocio para los bancos y para los acreedores del Estado. Y estaba Gesell en contra del déficit fiscal, porque es otra enseñanza que tenemos con el keynesianismo, sin querer, por eso decimos que Gesell es distinto a Keynes, ahora vamos a explicar por qué. Keynes toma todo lo de Gesell, pero le agrega su concepto de preferencia por la liquidez. Dice que hay que ahorrar en dinero. Claro, porque él trabajaba para el Tesoro de Gran Bretaña, era funcionario del Estado inglés y hizo mucho dinero con el mercado de capitales y la especulación monetaria, a Claro, lo y la cual Gesell función estaba en de demanda contra. de dinero en Keynes es muy importante porque se supone que es una variable psicológica social, digamos, no es un tema manipulable por el Estado, por el gobierno. Claro. Entonces dice, bueno, cuando hay oportunidades de inversión o cuando no, los animal spirits y demás. Pero la verdad es que le da una función preponderante a la tasa de interés, que es la que termina generando ciclos de crecimiento y recesión y oportunidades de inversión. Él dice que no, que la verdad es que la escasez es artificial, que las crisis financieras son artificiales, por lo tanto son anticientíficas y antinaturales. No deberían existir, porque ocurre un dinero que es antinatural, es un dinero que funciona contra las leyes de la naturaleza, generando crisis sistémicas, como ya lo había explicado Kondratiev. Vos conocerás, por supuesto, las olas de Kondratiev y los ciclos económicos de Kondratiev, que después fue preso por los rusos, por el Estado comunista, lo mandaron a Siberia, creo que después murió, y esas olas de Kondratiev, en realidad, del capitalismo histórico, tenían que ver con boost and boom, ¿no es cierto?, con el crecimiento este, de los activos financieros o monetarios y la caída en las recesiones. Ahora, Bueno, Carlos, ¿por esto qué lo no, explica no nos Gesell cuentas por también, la tasa de interés. anterior al experimento de la política económica de Perón en su segundo gobierno, tuviste en los años entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o más bien dicho, antes de del acceso de los nazis al poder, en Alemania tuviste una importante movilización social y sobre todo en algunas ciudades sí se aplicó la economía de Gesell. Cuéntanos Sí, de eso. sí, así es, así es. Eh, Esto es muy importante porque no se habla de esto, y la verdad es que en ese momento Hjalmar Sachs, que había puesto el patrón oro como Carlos Pellegrini, para resolver el problema de la hiperinflación alemana en 1923, fue presidente del Banco Central de Reichsbank, puso el Rentenmark y demás, con una equivalencia con el oro. Pero cuando asume Hitler, rompe la equivalencia con el oro, siguiendo lo que decís, ataca la tasa de interés bajándola a cero o lo más posible con una baja tasa de interés con dinero barato, rompe el patrón oro y se disocia de la banca internacional, por lo cual Alemania empieza a producir y a generar activos monetarios uno a uno con el PBI. En la medida que crecía la producción, el respaldo del Deutsche Mark, de la moneda alemana, de los marcos, estaba dado por el PBI, por la producción y por la cantidad de bienes producidos, de tierra y demás. Ahora, como tenía que acelerar la cantidad de transacciones por unidad de tiempo y acelerar la producción económica alemana para poder resolver el gran problema de la desocupación, que después deriva en la gran producción de armas y en producción industrial alemana, crea una moneda paralela que fueron las MEFO. ¿Te acordás? Héctor Juliano ha hablado muy bien de esto, lo hemos estudiado también, una moneda geseliana, emitida por las corporaciones alemanas, que eran bonos de pago que circulaban entre las corporaciones en forma paralela al mercado del marco alemán,
y en forma paralela al sistema de las divisas internacionales, porque era inconvertible. Se convertía a fin de año en marcos alemanes y las empresas se cancelaban sus deudas en marcos alemanes con esos bonos que giraban durante el año y a fin de año el Banco Central las redimía y las convertía por marcos. Pero ¿qué pasaba? ¿Cuál es el secreto, Pedro? Que durante un año estuvieron circulando con velocidad de circulación, creando riqueza de la nada, sin pedirle préstamo a nadie, sin pagar ninguna tasa de interés y creando una gran cantidad de riqueza que después se podía reflejar en una mayor emisión de agregados monetarios por parte del gobierno y del Estado alemán para seguir reactivando la economía en un win-to-win de crecimiento permanente y constante, calculado, sistémico y planificado orgánicamente a través de la matriz insumo-producto, que no paró de crecer la economía alemana, reindustrializarse, rearmarse con la producción, porque ya sabemos que todo lo que es industria armamentística es muy multiplicador como la construcción, y de tecnología de avanzada terminamos en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esto fue porque se desenganchó de la banca internacional, SAT, ¿no? Esto es así y debe ser reconocido de esta manera. Es un A ver, sistema yo creo que hegeliano. vale la pena, parémonos de aquí un ratito, porque yo creo que es importante ubicar que en Alemania, antes del acceso de los nazis, más bien los nazis entraron a reprimir el hecho de que algunas ciudades, sobre todo, no recuerdo ahorita cuál fue la que mantuvo, Bergel, en Austria sí, u otras. sí, hubieron varias experiencias, pero una fue la más exitosa y tuvo que ser cerrada por los nazis porque la alcaldía emitió una moneda local que funcionaba con con los esquemas de Gesell, ¿no? Que es una figura muy parecida a lo que sería lo del patacón, yo creo que valdría la pena entrar a discutir esa situación. Entonces, ¿por qué Sí, es importante esto? Porque en esta contradicción entre las distintas funciones de la moneda, aparece un intersticio en el que la separación de esas funciones a nivel local no tiene espacio para crear inflación, porque se trata de un dinero endógeno generado en la transaccionalidad, igual que lo que podría ser un cheque. El que circule un cheque, el que circule un pagaré, ¿no es cierto? Y ahí es cuánto se descuenta la capacidad de pago de ese sector. Por eso es tan importante el papel que puede tener el gobierno local actuando como liquidador en última instancia de estos pagarés para evitar que la tasa de descuento devalúe mucho al pagaré, o digamos, genere una exacción demasiado fuerte sobre el pagaré. Esto mantuvo los precios, a pesar de que aumentaban los medios de pago, estaban directamente vinculados al funcionamiento real de la economía, incluyendo no solamente las grandes empresas como en el modelo hitleriano, sino sobre todo la pequeña y mediana producción local, que permitía que sectores que habían sido puestos en crisis por la depresión, por el desempleo, rápidamente puedan ser incorporados a la producción y puedan generar no solamente empleo, sino nueva riqueza que no daba espacio, pues insisto, al tema de que haya inflación. Entonces ahí está una forma distinta de acelerar la velocidad de circulación, como lo que algún momento planteamos nosotros por aquí en el Ecuador sin necesidad de la oxidación, porque funcionaba sobre la base del cambio tecnológico, que es una experiencia que en los hechos ha estado funcionando en China. En China ha sido sí, muy importante coincido, el cambio coincido. de la tecnología con el tema del dinero electrónico, de la chequera, de WeChat, de Alibaba, ¿no es cierto? Vinculando el tema del Internet de las cosas, digamos, los primeros pasos, las versiones más primitivas del Internet de las cosas, una especie de mercadolibre.com, vinculando a la pequeña y mediana producción local. Que puede entrar en este proceso. Aquí en el Ecuador intentamos hacerlo esto desde el año 2000, en algún momento en el 2007, en otro momento en el 2009, en el otro momento en el 2010. Y finalmente, aunque el gobierno de Correa estuvo comprometido con el asunto, al interior del propio gobierno de Correa, ciertos economistas supuestamente progresistas pusieron el grito en el cielo y les dieron la razón a los banqueros, ¿no? Solamente para ¿Viste? que quede claro el asunto. En ese Sí, entonces se decía que era una aventura, que esto del sí, dinero electrónico era una ciencia ficción. Bueno, ahora sí, todo el mundo utiliza el dinero electrónico, sí, ¿no? Trump está retornando de un sí, compromiso que ya lo había hecho Biden porque Europa ya va a sacar el euro electrónico, porque ya hay el yuan electrónico, porque todos los países nórdicos ya funcionan con dinero electrónico, porque hay varios países africanos que funcionan con dinero electrónico, lo cual muestra, ¿no es cierto?, que las posibilidades
de avanzar con un criterio amplio, crítico, científico, sobre los problemas reales de la economía y sobre las posibilidades de poner a la ciencia y a la tecnología en función de los intereses populares, pueden transformar totalmente el repertorio de acción de la política económica, ¿no? Entonces, por eso yo creía importante más bien dedicarle esta última media horita a que trabajemos las distintas experiencias de dineros, de monedas parciales, de monedas locales, de medios de pago alternativos, para entender, ¿no es cierto?, que hay errores, fracasos, pero también hay experiencias muy positivas. Sí, afirmativo, eso es muy importante, lo que señalas con claridad, porque en el caso de China, utilizando WeChat y el dinero electrónico y la aceleración de medios, le ha permitido un gran crecimiento endógeno y un aumento de la velocidad de circulación, porque es tan fácil comprar y vender y la transferencia de dinero se ha facilitado. Además, mecanismos que yo creo que ellos tienen diferencias y una segunda moneda, te digo, probablemente hemos estudiado el tema entre lo que llamamos el yuan o el yuan digital y el renminbi, que dicen que Sí, es la bueno, misma moneda, pero pero además vemos hay que un no. punto que es muy importante, porque los canales de producción y de distribución son alternativos. Es decir, en la medida en que están dando un espacio mayor privilegiado a la pequeña y mediana producción local y dándole una proyección nacional, o sea, que la Sí, República una Popular China es escala. un continente, ¿no es cierto? Cambias la escala. Sí, Esto de aquí también tiene un efecto antimonopolio importantísimo, lo cual hace un efecto retroalimentador sobre el tema de los sí, precios, sobre el claro. problema de la acumulación, sobre el problema de la mayor producción y del mayor empleo. Exactamente, sí, exactamente. La división del trabajo famoso, la competitividad y demás. Bien, entonces, volviendo a las experiencias concretas, históricamente yo diría que, retomando lo que decís, está la Tenías una experiencia del presentación, pueblo de Carlos. Bergel. No Sí, sí, valdría la... sí, yo ahora les voy a dar la presentación que tengo, pero quería mencionar el caso que se habla históricamente de Bergel. Yo ahora tengo un PPT, un PowerPoint para mostrarles, pero antes de arrancar, quería ir a esa experiencia histórica que mencionas, que fueron prohibidas por los bancos centrales de Austria, Alemania y después también por el régimen nazi, de que los pueblos, ciudades y regiones tuvieran su propia moneda libre, que fue muy exitosa. ¿Sí? Y el caso emblemático es el de la localidad de Bergel, que es una aldea, un pueblo ya en Austria. Su eh, alcalde Unterguggenberger había leído El orden económico natural y dijo, bueno, emitamos nuestra moneda en plena recesión en 1933 con una gran desocupación y además secado totalmente el mercado de dinero, en bancarrota, bancos y empresas. Y dijo, bueno, vamos a emitir nuestra moneda municipal, todos estuvieron de acuerdo, certificados de trabajo. Entonces, para los trabajos que contrataba la municipalidad o las empresas, esos certificados servían de pago del salario a los obreros y se reactivó toda la economía de la ciudad. Se hizo un puente, se hicieron nuevas pistas de esquí, se hizo obra pública y se disminuyó casi a cero el 25% de la desocupación que había, se disminuyó casi completamente aumentando la recaudación fiscal porque había que pagar en los bonos locales. Fue tan exitoso esa experiencia que 500 localidades y ciudades más de Europa fueron y hubo congresos sobre esto y fueron a ver, y se juntaron y quisieron reproducir el mismo esquema y fue prohibido luego por los bancos centrales. Lo mismo pasó en Estados Unidos, que recordemos que Irving Fisher, que es el autor intelectual del famoso New Deal norteamericano de Franklin Delano Roosevelt, se declara un humilde discípulo del empresario Hessel. Y además escribe un libro que se llama Stamp Script, Dinero Sellado. Y dice que es tan genial la idea, dice que en 30 días se podía resolver la gran depresión de los Estados Unidos si se hubiera aplicado el sistema del dinero sellado en los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Los bancos centrales lo prohibieron y se opusieron a la ley, que hubiera rescatado en 30 días a Estados Unidos de la recesión que tardó, no solo no terminó de salir con el esquema keynesiano, un gran esquema de obras públicas que mejoró mucho el New Deal, pero no terminó de resolver los problemas, sino que Estados Unidos salió de su gran recesión producto del esfuerzo de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Tuvimos que entrar en una guerra mundial para resolver los problemas de desocupación que había en ese momento, entonces, en los Estados Unidos y en muchos países de Europa. Dicho esto, vuelvo a la experiencia de Bergel, que eran certificados no bancarios, entonces, como dijimos, que se podían emitir y no se podían depositar, y eran moneda de intercambio, ¿sí? Sin ningún respaldo más que el trabajo que había generado su emisión. Bueno, debemos decir que estos chelines libres, pues llamaban chelines libres de interés, porque era dinero sin interés, era dinero no financiero y no bancario,
circularon, lo midieron esos 16.000 chelines libres, 14.000 chilenes libres, perdón, 32 veces más que los chelines nacionales austriacos. Vos fijate, 32 veces más cada chelín. Estamos hablando de 14, 15.000 chelines por 32. En ese momento se creó un PBI que tenemos que hablar casi de 500.000 de chelines de la nada, Para nuestra sin audiencia, costo. déjame subrayar el tema, ¿no? Estamos hablando entonces de canales de circulación y de distribución distintos, o sea, que operan en paralelo a los canales de producción y de distribución monetaria normal, básicamente controladas por la lógica de los circuitos monopólicos vinculados a la gran banca y al exterior, es decir, al modelo de desarrollo concentrador tanto allá como en cualquier otra ocupación. Insisto, esto de aquí fue aplicado en China, ¿no? Y eso, el Sí. momento en que empieza a circular estos otros mecanismos de pago, la lógica es distinta porque despierta, ¿no es cierto?, otras posibilidades de generación de empleo, de generación de riqueza local, con otro tipo de relaciones, en algunos casos familiares, en otros casos comunales, en otros casos vecinales en los que el capital puede o no operar de la misma manera. Entonces, este es un tema muy importante. Se ha querido plantear, ¿no es cierto?, de que este tipo de planteamientos, que este tipo de propuestas están aumentando la masa de monetaria y por tanto iban a generar inflación. Y lo que estamos demostrando, el ejemplo que está dando Claro. Carlos, que no es solamente para este caso, sino que, insisto, se está dando recientemente. O sea, es un fenómeno que sobre todo desde el 2009 ha estado operando ahorita en China, que ha sido uno de los elementos fundamentales, una especie de segundo aliento en las tasas de crecimiento proverbialmente chinas, porque involucra a otros sectores, estructuralmente involucra a otros sectores de la economía. Entonces, este es un punto fundamental lo que está mencionando ahorita Carlos. Los chelines, estos locales, los patacones locales, en el caso de las ciudades porque ya eran primero de Austria, pero después ya pasaron a Alemania, pues no con el Anschluss. Sí, sí. Ya tenían una velocidad de circulación diferente a lo que era la moneda nacional. 32 veces más rápida. Se midió. 32 veces más. Y eran chelines libres. ¿Por qué eran libres? ¿Por qué eran libres el Banco Central? ¿Libre los bancos? No. También por eso. Porque eran libres de interés. No tenían costo financiero. No tenían tasa de interés, con lo cual era dinero más barato. Y entonces circulaba. Y no se podía ganar dinero depositándolo. Todavía hay que usarlo. ¿Para qué voy a ahorrar eso si no me da tasa? Ahorro en chelines nacionales que me dan una tasa y uso los chelines libres para consumir y activé toda la economía y los chelines nacionales no sirvieron para nada. Lo mismo pasó con los patacones de la provincia de Buenos Aires acá en Argentina. La gente usaba los patacones para todas las compras y servicios, reactivó toda la economía y los pesos se guardaban y los dólares también no se usaban para ahorrar. Entonces se reactivó la economía con los patacones. ¿Y qué pasó? Cuando se cae la economía y se caen los bancos, el país sobrevivió gracias a los patacones y a los clubes del trueque, que alcanzaron a 2 millones de personas y ahora te muestro el PowerPoint que vamos a compartir y vamos a ver con claridad, a ver si se puede ver, vos me dirás si lo están viendo en este momento. Sí, pon por favor en pantalla completa. Ahí estamos. Sí, pero si Bueno, pudieras ponerle, exacto, muy bien. este es el libro que yo les mencionaba, Keynes y Hessel, donde también estudiamos este fenómeno, pero sobre todo las diferencias entre Keynes y Hessel, que no me quiero olvidar de decir, Pedro, que la diferencia técnica fundamental, además de todas las que mencionamos, que Hessel genera el concepto de macroeconomía para diferenciarlo de la microeconomía, y a la macroeconomía la divide entre el estudio de los mercados de bienes y servicios y el estudio de los mercados monetarios, para lo cual crea estas funciones que acabamos de explicar y magnitudes. La diferencia entre un y otro es la tasa de interés. Por lo tanto, técnicamente, Pedro, lo que te quería mencionar es que Keynes defiende lo que se llama preferencia por la liquidez, que se le ataca esto, y esa es la diferencia básica entre Keynes y Hessel, ¿no? Hessel está en contra de la tasa de interés, Keynes está a favor de la tasa de interés, porque es negocio para los bancos y para el Estado también emitir dinero de interés para los grandes acreedores privados y públicos,
Por eso Hessel no es conocido y Keynes es tan famoso, pero ¿sabés qué pasa? ¿Cuál es la frase del legado que nos hace Keynes con su honestidad intelectual? Porque lo cita Hessel, como vos sabés, le dedica un capítulo entero y es el economista más citado, mucho más que todos los extranjeros y los economistas ingleses clásicos, pero no lo cita. Cita a Silvio Hessel, el economista más citado en el libro, y dice, el futuro aprenderá más de Hessel que de Marx. Esto es extraordinario, porque ¿qué significa? Él está diciendo que después de mí no vengo yo. En algún momento esto va a terminar en una burbuja financiera, en derivados financieros, apalancamiento bancario. El primer aviso fue de la subprime 2007, 2008, 2009, ya en las .com que explotaron en el 2001, y ahora estamos con el COVID y la excesiva masa monetaria emitida por la Reserva Federal que está dando vueltas por el mundo, que no se sabe qué va a pasar. Sabemos los desequilibrios que está generando, aranceles, tarifas, tasas y especulación. No se sabe cómo va a terminar, ese es otro tema. Producto de los multiplicadores financieros totalmente alejados de la economía real. Y Hessel dijo que eso iba a pasar y Keynes que dijo también que iba a pasar. Por eso dice, muchachos, miren, esto lo mío, el keynesianismo, no es para siempre. Después de mí, Hessel, no Marx. ¿Por qué no Marx? Porque Carlos Marx en El Capital defiende la tasa de interés. Y como es un pensamiento No, no, positivista, a ver, alejado ahí del sí, pensamiento natural, aunque esté afónico, no, de ninguna manera. Lo que dice, lo que estudia es, él critica todo el funcionamiento del capital y ubica, ¿no es cierto?, la división del trabajo dentro de los capitalistas, pero en ningún momento defiende. No, no, no hay ninguna defensa, ni de la en, tasa de en, interés, ni de la renta de la tierra, ni de la tasa de plusvalía, ni de la tasa de ganancia. Bueno, lo hemos estudiado, Pedro, es un tema que tenemos para charlar en algún momento. Hay contradicciones entre el tomo uno y el tomo 3 de Capital, donde dice que el dinero trabaja y el dinero se produce, habla de la tasa de interés, defiende la tasa de interés y defiende el patrón oro. Pero es lógico que defiende el patrón oro porque era un economista clásico inglés, No, Marx. no, Estudió en también, Londres. también, mira, eso tampoco. Era, Tendríamos que, usaba tendríamos que las hacerlo otra mismas vez porque ya te magnitudes. insisto, estoy con me duele muchísimo hablar. Mira, solamente para iniciar, Marx en la discusión entre la Currency School y la Banking School en la Inglaterra de ese entonces, él está en contra los currency son los monetaristas de ese entonces. Y él está a favor precisamente del tema de la interpretación de la moneda, que es del fetiche. O sea, crítica más radical que esa no puedo encontrar. Es el tema de que es endógena, ¿no? Entonces, él está alineado con esta visión que entiende el problema y inclusive escribe, mucho antes que Gesell, ¿no es cierto? Escribe una fórmula alternativa a la teoría cuantitativa en la que incluye la formación de sucedáneos al dinero estatal que operan de manera endógena, ¿no? Entonces, el funcionamiento, y él explícitamente hace referencia a lo que tú mencionabas, de las contradicciones que se despliegan internamente, endógenamente, entre las distintas funciones de la moneda, ¿no? El problema es que no alcanza a escribir los otros tomos, por eso y se queda en el primer tomo, se queda en un nivel de abstracción muy general, digamos, no logra ascender hacia lo concreto, y eso es lo que ahí lo deja pendiente, pero de ninguna manera defiende, ¿no? Es decir, eso dejémoslo por ahí ahorita, ¿no es cierto? Y más bien Bueno, sigamos lo con el dejemos resto. por ahora, sigamos adelante. Lo único que puedo decir es que al formarse en la escuela clásica inglesa, era lógico que lo que era el gold standard era lo habitual para todos los economistas en ese momento, hasta la reforma de 1899 que se Mira, puso en Argentina, solamente te como te pongo, dije. te pongo, te pongo Pero el un patrón detalle. oro Te era pongo lo un que detalle. Yo regía no me el acuerdo pensamiento. no me acuerdo la página, pero es en el primer capítulo de los Grundrisse que Marx ubica que por la propia dinámica interna de la moneda, la contradicción, la dialéctica interna entre su valor de uso y su valor de cambio, iba a desaparecer su base material. Se iba a desmaterializar la moneda. Eso está en los Grundrisse. O sea, Marx no solamente porque entiende la lógica a partir de las contradicciones internas de la moneda, ubica el hecho de que iba a predominar la moneda fiduciaria, el dinero fiduciario por encima de la mercancía moneda, y por tanto está rompiendo con el tema del patrón oro, sino que dice que esto va a ir más allá, ¿no es cierto? Y va a desaparecer inclusive la necesidad de la base material del escrito, del papel.
Es decir, casi, Bien, no, solamente le faltó poner bytes en el texto. está bien, es un tema que podemos hablar, como decís, otro día. Hay Ya. varias contradicciones en su obra sobre el tema de la tasa de interés, pero evidentemente también fue evolucionando en su pensamiento y en base a la experiencia, y es un tema para analizar y dedicarle algunas profundizaciones. Pero básicamente quería señalar esto de Keynes, que defiende la tasa de interés, al contrario de Hessel, y es acá donde vemos la primera contradicción. Entonces, lo que yo les quería mostrar en estas pantallas es la experiencia con las monedas paralelas en Argentina, que es muy importante, que por supuesto ha sido de un tamaño enorme, mucho más grande que la que se conoce internacionalmente como la de Bergel o las europeas, porque claro, en Argentina, primero que no es un país europeo, no es un país conocido en el primer mundo y todas estas experiencias, y después se asocia a la existencia de cuasimonedas y a los clubes de intercambio que pudieron contener a más de 2 millones de personas viviendo del intercambio, sin bancos y sin moneda, en forma exitosa, alcanzando en forma indirecta a 6 millones de personas, a las familias, familias tipo, es decir, casi al 20% de la población argentina. Los clubes del trueque, ni siquiera estos cuasimonedas que ahora voy a explicar, pero todo el sistema en conjunto con un gran sistema de bonos y monedas estatales, provinciales, paraestatales y privadas funcionando alternadamente con un cierto o un gran desorden, pero en forma efectiva porque el Estado se retiró de la actividad económica y abandonó a la población y a las empresas de forma bastante vergonzosa, improvisada y repentina. La comunidad y la sociedad pudo reaccionar de esta manera que ahora vamos a tratar, en una escala muchísimo más grande que la que mencionan en todos los libros de Bergel, que tenía 30.000 habitantes, 25.000 habitantes. Acá estamos hablando de un país que tenía 40 millones de habitantes. Entonces, las escalas en ese momento son totalmente diferentes, o 35 millones en ese momento. Realmente ha sido poco estudiado porque el mainstream no le interesa y en general los medios, que están dominados también por los grandes capitales financieros, dicen, bueno, ¿para qué en los diarios hablar de la crisis del 2001 o de los clubes del trueque? Me da la cabeza, mirá los clubes, qué horror, los clubes del trueque, las cuasimonedas, los patacones, qué mal, todo mal. No, eso no fue todo mal, eso fue lo que salvó el sistema. Lo que estuvo todo mal es todos los bancos, de los que ahora hablan todos bien y generan déficit fiscal y déficit financiero en forma permanente. Pero lo que estuvo bien es visto como malo porque no le conviene a los bancos mostrar el exitoso funcionamiento que tuvieron, que si bien había un gran desorden y la gente estaba en precariedad, la precariedad no la pusieron los clubes de trueque, fueron la solución y funcionaron. La precariedad lo puso el plan económico del gobierno y el sistema financiero y bancario que hizo quebrar al país, no los clubes de truque que lo salvaron. Fíjate cómo hay una inversión de términos. Increíble cómo se maneja la comunicación y el concepto cognitivo de la gente, ¿no? Volver al horror, claro, a la precariedad de lo que se vivió, pero no a lo positivo que los dirigentes de ese momento en los clubes del trueque, que había uno en 1995, en el 2001 ya había 5.000 en todo el país y funcionaban en forma independiente. Bien, acá estoy mostrando los valores en millones en el 1 a 1, estos serían millones de dólares, y ustedes verán que en ese momento en Argentina, que fue caótico en la fines de la convertibilidad, para que fíjense lo mal que funcionan los regímenes de convertibilidad en la Argentina, que son como camisa de fuerza que no permiten crecer el país y lo endeudan para funcionar, a la falta de dólares y de pesos, hubo que emitir las provincias sus propios bonos y su propia moneda y funcionó sin inflación y permitió reactivar la inflación, como decía Hessel, ante procesos deflacionarios de precios, mantener la estabilidad para que no hubiera más deflación y no hubo inflación, ¿no? Y si bien en algunas provincias se sobreemitió y había descuentos, acá vemos en la última columna a la derecha a qué paridad se tomaban los distintos bonos. Y van a ver que algunas se tomaban al 100%, otras a menos del 50%, pero la mayoría al 85, 90 o 100%. Funcionaron bien. Otras hubo abusos de algunas provincias, como el Federal de Entre Ríos o el Secacor de Corrientes, que iban al 50%, pero en el resto de las provincias funcionó Pero muy, muy cuéntanos, bien. por En particular los favor, patacones. Carlos, aquí sería muy importante que nos expliques con detalle qué permitió que en algunas partes estas monedas alternativas puedan circular con aceptación del 100% y en otras no. O sea, no nos planteemos así en general como corrupción o abuso, sino cuáles fueron los mecanismos concretos que hicieron que esto funcione. Bueno, en primer lugar quería entonces
identificar que había un sistema de moneda internacional que eran los dólares, porque había una conversión y funcionaban para la compraventa de inmuebles y la economía los dólares, que eran legales. Los pesos, emitidos por el Banco Central, pero había otra moneda nacional, había 3 monedas nacionales, 14 provinciales y los clubes de trueque que llegaron a ser 5.000. Todo funcionaba a la vez. Y funcionó. Y el país se salvó gracias básicamente a los patacones y a los clubes de trueque. Las 3 monedas nacionales son el dólar, el peso, y acá en la primera fila ven que dice nación, las LECOP. Los LECOP eran unas letras o bonos emitidos por la nación, tenían circulación en todo el ámbito nacional, y eran un fideicomiso del Banco Nación, que era el Banco Estatal, tenía un fideicomiso de respaldo para emitir estas LECOP, que se emitieron 3.300 millones de dólares uno a uno, y funcionaban los bonos como sucedáneos de la moneda nacional. Y se aceptaban en la columna derecha al 100%. Bueno, y ahí ustedes ven entonces en la primera columna la nación y después las distintas provincias, después el nombre de los bonos, después la cantidad de bonos en circulación, esto es en millones de dólares, en miles de millones de dólares, miles de millones de dólares. Entonces, por ejemplo, decimos 200, son 200 millones de dólares. Después la paridad, que es lo que está preguntando Pedro, y la aceptación para la compra de bienes. Esto lo mencionamos porque cada provincia emitía, de las 21 provincias que tiene Argentina, 14 emitieron bonos para pagar sueldos y pagar a proveedores y circulaban endógenamente en las economías de cada provincia. Si yo emitía la cantidad suficiente para funcionar la economía y no emitía de más, no inflacionaba la moneda, no tenía inflación y se tomaban al 100%. Cuando muchas provincias sobreemitieron, más allá de lo que la economía provincial podía sostener, se generó una inflación y un descuento y una desvalorización de esos bonos. Pero la mayoría emitió la cantidad adecuada para sostener la actividad económica muy bien. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo podía emitir un bono a 100 pesos y yo podía comprar nafta, ir al supermercado y pagar bienes y servicios, y todo el mundo aceptaba el bono provincial al 100%, y funcionaba la economía normalmente bien como si fueran pesos. Lo positivo de esto es que no se podían retirar de circulación, porque no se podían depositar en un banco, como dije. No era moneda bancaria, era encaje 100% en cada provincia y encaje 100% en las LECOP a nivel nacional. O sea, reserva fraccionaria no existía, era encaje 100%, respaldo 100%. Solamente circulaba el dinero, y acá funcionó la teoría de Hesse de la velocidad de circulación del dinero, porque lo único que hacía el dinero era circular, siempre la misma cantidad o cada vez más, de acuerdo a la necesidad, pero no generaba interés. Este dinero no se lo prestaba a nadie, a los estados provinciales. Este dinero no generaba deuda pública, este dinero no generaba préstamos, ¿no?, ni acreedores, y por lo tanto no genera déficit, y por lo tanto deuda, y por lo tanto déficit fiscal. Al contrario, genera superávit fiscal, porque yo emitía mi propia moneda y no se la tenía que pedir a nadie. Por supuesto Hay que que después, recordar, Carlos, que a la larga cada uno de estos estados permitía que se paguen sus impuestos locales con estas monedas alternativas, ¿verdad? claro, afirmativo, se podían Ya, pagar ¿y los cuál era impuestos la locales. liquidación? ¿Cuál era la redención del LECOP, de este bono nacional? El bono nacional era aceptado en todo el país, se podían pagar impuestos en todas las provincias y la nación lo aceptaba para pagar impuestos nacionales. Por supuesto que la nación no aceptaba para pagar impuestos nacionales a los federales de Entre Ríos o a los Bocanfor o Bocade de Tucumán o a los bonos de las provincias. Solamente cada provincia aceptaba sus propios bonos para el pago de sus impuestos locales, ¿Y por qué no no los funcionó nacionales, en Corrientes, en Entre Ríos, en Formosa? porque hubo una sobrevisión, un abuso de los gobernadores en la sobreemisión, y se crearon que crear plata era la maquinita de la felicidad, que yo abría la imprenta, la impresora, y emitía todo el dinero y generaba riqueza con tinta y papel. Eso creyeron, que la riqueza salía de una computadora. Entonces emitían y se enriquecían, y por supuesto pagaban y compraban cuando se dieron cuenta todos los operadores económicos de la región y de la provincia y de la nación que estaban sobreemitidos, que no tenían respaldo en el PBI de Corrientes y de Entre Ríos. La gente se sacaba de encima y no los aceptaba. O si te los aceptaba al 100, te pagaban el 50. Decís, bueno, ¿cuánto cuesta el kilo de azúcar? 100 pesos. Bueno, acá te doy un bono de Entre Ríos de 100 pesos. No, no, flaco, yo te lo acepto al 60%. Para mí, este bono no vale 100, vale 60. Así que dame 2 bonos, o en caso de Corrientes al 50%. Entonces, para comprar
un kilo de azúcar que salía 100 pesos, 100 patacones, o qué sé yo, en bonos de Formosa, de Catamarca, al 100%, que llaman bonos públicos, o Bocade de La Rioja, que era al 100%, yo para usar, pagar con un bono de corriente necesitaba dos bonos de 100 pesos, ¿cierto? Es decir, un descuento del 50%. Si, repito, si yo vendo un kilo de azúcar a 100 pesos, si me das un bono de La Rioja, te acepto 100 pesos del bono de La Rioja. Si me traes un bono de corriente, como está sobreemitido y hubo alguna corrupción, entonces yo te voy a pedir dos bonos de 100 pesos de corriente, porque a mí me los toman al 50% de descuento. Y si yo lo quiero volver a usar, me van a pagar el 50%, no me pagan el valor nominal de 100% que dicen los bonos. Eso fue un desorden que el mercado fue acomodando solo el valor de los bonos, o sea, los precios de los bonos, no el valor de los bonos, sino el precio de los bonos, como dijimos hoy al principio. Y después se emitieron algo muy importante, que fueron los patacones de la provincia de Buenos Aires, que ustedes ven, está en el quinto lugar. Se emitieron 2.700 millones de dólares en patacones, que fue lo que salvó al país, básicamente, porque eran aceptados en todo el país, se podía comprar nafta, se podía combustibles, pagar impuestos, ir al supermercado. Todos los supermercados, los proveedores de bienes y servicios del país los aceptaban y empezaron a circular para la construcción, para, en fin, para todas las actividades económicas. Y claro, hubo una euforia. ¿Por qué hubo una euforia? Porque todo el mundo, además, que era la economía en negro, todo el mundo facturaba y pagaba en patacones, que no quedaban registros bancarios de todas las actividades, justamente empezaron a circular más rápido porque la gente se lo sacaba encima. Prefería ahorrar en dólares o en pesos y gastar sus patacones, que no los podía ahorrar porque no se pagaban interés por ellos, pues no se podían depositar interés, pues no se podía hacer un plazo fijo con esos patacones. Entonces, ¿qué hacía? La gente se los sacaba encima y ¿qué pasó? La actividad de la economía se reactivó A ver, y y esto es aumentó la importante, recaudación. pero tampoco, no solamente que no podían depositar y obtener intereses, pero tampoco podían comprar con eso dólares, no podían entrar a especular en el mercado cambiario. Bueno, pero en algún momento, por supuesto que no, pero se podían intercambiar por pesos. Y fue tan importante los patacones que la gente compraba patacones. ¿Y sabes qué pasó? Que la gente y el mercado era tan bueno el patacón porque no era financiero, en cambio el peso sí. Que cada patacón se empezó a pagar 110 pesos moneda nacional por cada billete de ¿Y 100 por qué? A patacones. ver, explícanos esto en detalle, por favor. ¿Por La qué? gente quería patacones en vez de pesos, ¿Por qué? porque los pesos tenían, aparte que eran un costo financiero, tenían el problema de que todas las transacciones en pesos tenían que hacerse a través del banco. Y los bancos te cobran costos, tienen costos financieros, se cobran impuestos, y con los patacones eso no ocurría, porque no estaban en el circuito formal bancario, en segundo lugar. Después porque se podían hacer muchas operaciones en negro, por supuesto. Y además, como era un dinero que no se podía poner a plazo fijo y no se podía retirar, y los pesos sí, todo el mundo aceptaba más bien patacones que pesos. Y yo Bueno, para nuestra prefería audiencia, cobrar en para nuestra patacones que en audiencia, mira, pesos. Y déjame, todo el mundo empezó a pedir patacones y la actividad se activó de forma fenomenal, con lo cual la teoría hegeliana quedó claramente demostrada y superior a la keynesiana, digamos, sin equivalencias, digamos, de una forma totalmente empírica y déjame, aceptada por todos déjame, los actores. subrayo una cosita, eh, extendiendo este esfuerzo tan denodado y eficaz de estigmatizar cualquier experiencia que no les convenga a los banqueros, en el que la academia ha jugado un papel verdaderamente vergonzoso. Todo lo que estás contando se lo plantea como algo verdaderamente de muy mal gusto, de verdadera corrupción generalizada, de una opacidad fundamental que mejor ni hablemos, ¿no? Y no fue Mientras así, tanto, no fue así mientras en tanto, yo absoluto. sé, pero mientras tanto, si se fijan ustedes, ahora está de última moda una cantidad de versiones nuevas de la utilización de las criptomonedas privadas y a través de la utilización de estas chequeras electrónicas y lo que ahora quiere hacer como gran innovación monetaria Trump y Bessent, que es revaluar el oro. Fíjense la bicicleta financiera que hace. Quieren revaluar el oro en los libros, que los tienen artificialmente bajos, justamente para boicotear la circulación del oro como un elemento de refugio frente a las dificultades que tiene el monopolio mundial del dólar.
y quieren reevaluar ese oro, pero no para directamente generar un respaldo en el balance de la Reserva Federal, sino que con eso quieren hacer una inversión en stablecoins, o sea, en estas monedas, ahí también tienes un sistema de 100% de reserva, con las cuales aumentas la especulación en las criptomonedas, pero además en lo que haces es una inyección real de nuevo dinero, es exactamente lo mismo que si la Reserva Federal inyectara esa cantidad directamente de monedas, pero lo hacen a través de la compra de criptomonedas para favorecer el mercado especulativo. Bueno, en lo que tiene que ver con esta operación, se genera una ola no solamente de misterio, sino un glamour, ¿no? Un glamour así, Un clamor, fíjense, claro, un de todo, glamour, de un glamour todo claro. totalmente técnico, tan Fashion, es fashion. innovador, tan claro, tan moderno, ¿no? Y tan libertario, porque además lo quieren plantear como que fuera una cosa de emancipación, antisistema, cuando en realidad es al contrario, un elemento que no solamente que fortalece las condiciones monopólicas, imperialistas, centralizadoras, depredadoras del sistema, sino que van a hundir todavía más la situación de empantanamiento en la especulación, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante los mecanismos que estás mencionando, justamente para diferenciar. Lo que está detrás de un caso y del otro caso es pura propaganda. Aquí es indispensable el esfuerzo, como el que estás haciendo, Carlos, de recuperar la cuestión de las cifras, de los datos, de los mecanismos concretos, para quitar toda esa niebla, ¿no es cierto?, de intereses creados que están impidiendo que la gente pueda discutir opciones concretas frente al desplome del sistema especulativo basado en el dólar y en las redes financieras sionistas angloamericanas. Sí, muy bien. Y por eso acá demostramos cómo exitosamente, manteniendo el valor de los bonos al 100% y de los patacones que duraron varios años, la Argentina se reactivó. Sin reservas de oro, sin reservas de dólares. Entonces, ¿para qué Cuéntanos, ¿cómo queremos las acabó el reservas? experimento? ¿Cuántos Un años duraron autopréstamo. los patacones y cómo se Bueno, acabó? después la Baña, que hizo una devaluación y bastante exitosa, sin inflación, porque quebró todo el sistema y con los superávit gemelo, Dualde, Remelenikov y después la Baña Kirchner, lograron un crecimiento usando los patacones en su primera etapa hasta el 2007, 2008 y 2009, que casi aumentaron el PBI en un 80%, crecían al 7, 8 y 9% algunos años, pero como los patacones eran un autopréstamo, que quiere decir que yo emitía dinero sin pedir prestado, el Fondo Monetario no quiso saber más nada de esto. Y le pidió a la Baña que los retire y se retiraron, como vi abajo en la cifra, dice total de bonos 7.749. Se lo mencionaba en los medios como que era una lacra, los bonos, nos sacamos los bonos de encima, que eran 7.700 millones de dólares que circulaban, pues no se ahorraban, no se podían retirar, no estaban en plazos fijos. ¿Entendés? No eran agregados monetarios, era base monetaria circulando todo el tiempo. El Fondo Monetario pidió que los retiren y nos dio un préstamo por 7.000 millones de dólares para tener en reemplazo de lo que teníamos gratis, una deuda externa en dólares que todavía seguimos pagando y aumentando, que no necesitábamos y que los bancos pudieron volver a prestarle al Estado para seguir con su negocio de ganar plata sin laburar, ¿viste? Bueno, Entonces, solo eso te fue lo que pongo una ocurrió. nota al pie de página en el Capital, creo que es en el capítulo tercero del Capital, que tú le llamas base monetaria, pero yo creo que es más propio lo que plantea Marx, que le pone la letra O, porque dice otros. Hace referencia justamente a esta generación de pagarés que funcionan solamente como medios de pago, sucedáneos de la moneda, digamos, oficial y que ni siquiera los pone del lado de las fuentes, sino del lado de los usos, para mostrar la endogeneidad de este planteamiento. Yo creo que es importantísimo este detalle técnico porque permite ubicar precisamente el hecho de que hay efectos estructurales, ¿no? Que rompen con esa idea de la moneda como velo o como la moneda como causante o exclusivamente de inflación y que hace relación al carácter esencial de los sistemas monetarios de producción. Es decir,
En las actuales, no solamente en el capitalismo, pero de manera fundamental en el capitalismo, solamente puede funcionar la producción, solo puede echar a andar la producción si es que tiene este financiamiento. Y es que este financiamiento está operado desde las restricciones del Fondo Monetario, de la balanza de pagos, de la banca transnacional, de la deuda externa, estamos fregados. Así es, así es. Avanzo con una figura más. Esta es la circulación monetaria con cuasimonedas y sin cuasimonedas como porcentaje del Producto Bruto Interno, sobre valores corrientes. Es decir, vas a ver, esto es muy importante, ¿qué es lo que pasa en las columnas verdes? Bueno, ahí sí tenemos la importancia de la circulación con las cuasimonedas por trimestre. El último trimestre, el cuarto trimestre del 2001, cuando quiebra el sistema, viene el colapso bancario y el corralito, que no se devuelven los depósitos. Después el primer bimestre o trimestre del 2002, vos fijate cómo saltan las cuasimonedas que salvan al país de la quiebra, y la base monetaria amarilla es sin cuasimonedas, y la azul es el promedio durante la convertibilidad. Esa es la base monetaria, la azul. Después sube levemente en amarillo, pero tampoco alcanza por funcionamiento de la economía y se dispara con las cuasimonedas en las columnas verdes en los siguientes trimestres, que fueron los que salvaron al país exitosamente, como dije. Y mirá el impacto que tuvieron, te voy a mostrar acá. Esta es un gráfico que publicó Ámbito Financiero en febrero, a fines del 2002, en febrero de 2003, donde se muestran los índices de recaudación y la caída vertical de la recaudación del 2001 hasta el colapso bancario del corralito en diciembre, que baja 54% de la recaudación en forma brutal, y cómo a partir de la emisión y gracias a las cuasimonedas, sobre todo como vimos en la columna verde, a los patacones emitidos, fíjate vos que antes de diciembre para octubre la recaudación se duplica y sube más que se duplica un 103,2%. Y en gran Se medida terminó el era déficit porque fiscal. se podía recaudar en estos bonos, en estos patacones. Exactamente. Vos fíjate cómo con el sistema bancario colapsó la recaudación y cuando emitimos cuasimoneda, o sea, patacones, no bancarios y no financieros, lo exitoso que fue la economía, cómo se reactivó, cómo aumentó la recaudación, se terminó con el déficit fiscal, tenías un superávit fiscal y ya no tenías que pagarle más deuda a los bancos. Con moneda gratis. Esto, por supuesto, no se publica, no se estudia, no se conoce. Ahí tenés bonos por mes en el color colorado y la recaudación, como menciono, a la derecha y los bonos a la izquierda. Bueno, ahí tenemos cómo se aumentó la cantidad de bonos y cómo fue aumentando la recaudación directamente más que proporcional, en forma acelerada, trayendo salud a la economía del país y al empleo. Y finalmente, el último gráfico te muestra la evolución de los clubes de intercambio. Los clubes de intercambio tenían un propio bono, que era el arbolito, lo llamaban que era un ombú, que se emitía contra la entrada de cada uno de los socios en los clubes de intercambio, que llaman prosumidores, productores y consumidores, tenían que producir cosas y consumir de los otros socios, y se emitía la cantidad de dinero que cada uno necesitaba de acuerdo a la cantidad de producción que podía traer al club de intercambio. Estuvieron muy bien regulados, hubo mucha educación pública, mucha alfabetización pública o popular, como se dice, y había un dinero libre, libre de interés, autoemitido por la gente, sin los bancos y sin el Estado, de la sociedad civil. Las comunidades emitieron su propio dinero, Pedro. Fue una epopeya y salvaron el país. Y fíjate en el 2002 y en el 2001. Pasamos en el 95 con el efecto tequila, un club del trueque que fueron los iniciadores, que eran ecologistas, que fueron 3. Y después se fue extendiendo en 1996, 17, y empezaron a duplicarse. En el 97 ya eran 40, en el 98, 83. En la medida que iba aumentando la recesión, producto de la convertibilidad menemista y de Caballo, la recesión, la privatización de empresas públicas, la generación de un gran desempleo estructural en la Argentina, la gente fue respondiendo de forma espontánea, fíjate vos, sin el Estado, sin las empresas, con el abandono del Estado, de la política, de los políticos y de las corporaciones, de las empresas y de los bancos. Abandonaron completamente cualquier tipo de actividad
o salvataje, y mediante la emisión de estos bonos privados que la comunidad se autogestionaba, fueron generando sus propios trabajos, sus propias organizaciones productivas, sociales y comunitarias, sus redes de apoyo mutuo, ¿sí? Las redes, lo que Cuéntanos, llamamos economía de la reciprocidad, y se fueron cuéntanos, Carlos, multiplicando ¿cómo 200 y acabaron? ¿Qué 400. pasó después del 2002? En 2002 llegaron a 5.000, como dije, 2 millones de personas acudían a ellos y fueron infiltrados por la política en un sabotaje por los partidos políticos, sobre todo de la derecha del PJ de la provincia de Buenos Aires, que veía en ellos una competencia política para los cargos electivos, porque en algún momento algunos de ellos dijeron, bueno, vamos a presentarnos en listas para los votos, o que la gente iba más al club del trueque y se juntaba en comunidades y no iban a votar por los políticos. ¿Y qué hicieron los políticos del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires? Bueno, inflacionaron mediante un fraude generalizado, una sobreemisión en las imprentas donde, esto está aprobado en causas judiciales, lo que te estoy diciendo, y es conocido y ha sido publicado, en las imprentas donde emitían boletos, las boletas para las votaciones, se inflacionaron cantidades enormes de bonos que se usaban, o arbolitos, como los llamaban en los clubes de trueque, y los empezaron a inyectar en todos los clubes de trueque y los hicieron implosionar o explosionar, porque generaron una hiperinflación artificial en todos ellos, perdieron el valor totalmente y la gente perdió la totalidad de los bienes y servicios que habían introducido en los clubes de trueque, porque ya la moneda que tenían ya no valía más, y los hicieron quebrar de un día para el otro. Y después, al año, retiraron todos los bonos con un préstamo al Fondo Monetario Internacional y se terminó toda la experiencia epopélica comunitaria y social y provincial argentina. Para nuestra audiencia, fíjense cómo en todo lugar, en todas las latitudes, en todos los tiempos, siempre este tipo de opciones van a ser peligrosas para el establishment y cómo van a buscar mecanismos para además para judicializar el tema, ¿no? Ahí está el tema del ofer. Sí. Y vos fijate que en Bergel hablamos de 25.000 personas y acá hablamos de 2 millones de personas en todo el país, en todo el ancho geográfico y espacio geográfico de un país, pero de esto no se habla en los libros de texto, en ningún lado. Y siguen hablando de Bergel, de moneda complementaria europea, todo muy canchero porque es europeo, pero acá en Latinoamérica estamos acostumbrados, no solo los pueblos originarios, sino actualmente. Existen los clubes de intercambio en los países andinos y en el norte de Argentina. Existe el trueque, básicamente. Y es una buena práctica. Y en la Argentina alcanzó estos niveles de escala. En Brasil hoy mismo hay, con control del Banco Central, hay 200 monedas sociales municipales, ¿entendés? Están funcionando exitosamente y en Europa, en todos los países de Europa. Pero de esto Tal no vez se habla. el más conocido es de la experiencia del Banco Palmas, ¿no? Que Sí, tuvo el Banco inclusive Palma, exactamente. que logró convencer, políticamente logró convencer a un banco central tremendamente ortodoxo el que acompañe ese proceso. Claro, era Fíjate la bajo diferencia. los auspicios del Partido de los Trabajadores, ¿no? Y claro, la diferencia entre Brasil y la Argentina, que destruyeron todo, y en Brasil lo hicieron política nacional y están en todos lados. Así es. En Bueno, Argentina, José Carlos, tenemos bueno, ya hora 40 minutos. No sé si quieres cerrar esta sesión con unas palabras finales y obviamente a las órdenes para cuando quieras seguir conversando de estos temas. Bueno, por supuesto agradecerte la invitación y creo que espero que haya sido claro y lo mostramos gráficamente, los impactos que esto tuvieron en la economía, los impactos sociales, en el trabajo, en la evolución, en la recaudación, o sea, realmente de la mayor magnitud. Y esto son pocos los públicos a los que pueden acceder, como vos y nuestra audiencia, para que puedan verlo y lo que hemos charlado acá, ¿no? Así que nada más que agradecer, votos por volver a nuestra economía natural, a nuestra identidad americana, que además o latinoamericana, estamos llenos de productividad y de naciones ricas en saberes humanos y productivos, con lo cual lo tenemos a la mano. Y abogo por el restablecimiento de las economías comunitarias también junto a las del Estado y a la profusión de monedas complementarias, porque me parece muy importante como red social, red laboral y para sostener la economía nacional también. Y ya lo hemos visto, creo que esto no debería tener discusión económica ni siquiera política, y bueno, ha sido una humilde contribución en ese trabajo, como todo el trabajo que vos has hecho durante tantos años en el mismo sentido. Así que eso es todo y te agradezco de nuevo la invitación. No, a ti, un gran abrazo y la próxima semana viene Giuliani, lo cual no obsta el hecho de que yo te insista para cuando quieras la siguiente conversación, para seguir discutiendo, ¿ah? Bueno, Un gran abrazo, bueno, muchas un gran gracias. abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Hasta luego. Cuídate.